En el tercer domingo de Cuaresma nos reunimos para celebrar esta Santa Misa que nos sigue preparando para la gran fiesta de la Pascua. Después de la alianza con Noé y con Moisés que escuchábamos en los domingos anteriores, hoy llegamos a la que se considera la más importante del Antiguo Testamento, la alianza que hizo Yahvé con su pueblo para la mediación de Moisés en el monte Sinaí, a la salida de Egipto. A esta se le llama Antigua Alianza o bien la Primera Alianza. De pie para que comencemos esta celebración cantando juntos. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de Jesucristo y el amor del Padre que nos llaman a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Ofrecemos nuestra Eucaristía siempre por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por todos aquellos que se encuentran ya descansando en paz en la presencia de Dios, en especial por el profesor Domingo, el día de su novenario. También pedimos al Señor por nuestro país y por la salud de todos los enfermos. Antes de iniciar nuestra Eucaristía en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, les invito a que hagamos un momento de oración y que en nuestro corazón le pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinen su cabeza. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor Dios,
fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestras humildes confesiones, para que a quienes les agobian la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Entre las alianzas que Dios estableció con el pueblo de Israel, escuchemos hoy la más importante del Antiguo Testamento, la alianza que hizo Yahvé con su pueblo para la mediación de Moisés en el monte Sinaí a la salida de Egipto. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejaré al Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo sacrificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Pablo aborda en su carta a los cristianos de Corinto en Grecia el tema de la sabiduría verdadera. Hoy nos viene ese mensaje también a nosotros. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante 3 domingos leeremos el Evangelio de Juan con 3 símbolos expresivos de la muerte pascual de Cristo: el templo, la serpiente y el grano de trigo. El episodio de hoy sucede en torno a la Pascua. Preparémonos para escucharlo. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señales nos das de que tienes autoridad para actuar así?
Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estaba Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy tenemos 2 palabras que son claves en las lecturas que acabamos de escuchar. La primera es la alianza y la segunda es la purificación. 2 palabras claves también en nuestro camino de Cuaresma. En la primera lectura escuchamos la narración de la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. Esta alianza que se forja en el monte Horeb, cuando Él les entrega las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Y forja esa alianza con Moisés y con el pueblo de Israel, diciéndole: yo, el Señor, soy tu Dios, ¿verdad? No te harás ninguna imagen de cualquier otra cosa que está en la creación. Y vean qué importante esto, porque establece también ahí los criterios para la purificación que luego Jesús va a exigir cuando despoja a los mercaderes en el templo. Y es que les dice que Él es, ante todo, con quien están forjando esa alianza. Es una alianza de amor, que tiene sí unas ciertas leyes, porque en ese momento el pueblo de Israel lo necesita. Han vivido mucho tiempo alejados de Dios, han vivido un proceso en el cual durante muchos años fueron esclavos, fueron sometidos, y estas leyes les ayudaban para recuperar esa identidad como pueblo escogido, para ayudarles a comprender aquello que ya no debían de hacer, que se hacía antes en Egipto, y aquello que deben hacer ahora más bien para darle verdaderamente el lugar que corresponde a Dios. Por eso cuando a Jesús le preguntan después cuál es el mandamiento más importante, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Es el primero de los mandamientos y el más importante. En él se resume toda la ley, porque ese es el centro de la alianza con Dios. Amar a nuestro Creador, amar a nuestro Señor, amar a nuestro Padre. Pero ¿qué es lo que sucede en el pueblo de Israel? Lastimosamente, el pueblo de Israel, como pues también lo somos todos humanamente hablando, tendemos a cometer errores y muchas veces una y otra vez caemos en lo mismo. Y al pueblo de Israel, pues a pesar de que había vivido ya este proceso de la liberación, habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pasó el tiempo y pues habían vuelto a caer en otras esclavitudes. Y eso se refleja justamente en la escena que escuchamos en el Evangelio. Vemos que Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, el memorial de aquella liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero ¿qué sucede en eso? Llega al templo, que es el lugar donde habita Dios. Literalmente en el templo está el lugar más sagrado que tiene el pueblo judío. Es donde se encuentra el Arca de la Alianza. Dentro del templo hay una pequeña, podríamos decir así, capilla. Es un pequeño cuartito, una pequeña habitación que se llama el Sanctum Sanctorum, que es el lugar donde se encuentran las tablas de la alianza. Es donde se dice justamente está la presencia de Dios viva que habita entre el pueblo de Israel. Pero ¿qué había pasado? Que ese lugar tan sagrado, el lugar donde estaba aquello que recordaba lo que estaban celebrando allí en la Pascua, lo habían llenado
de ventas, de lugar de intercambio de monedas, porque las personas que venían de fuera tenían que cambiar la moneda del lugar en donde venían para ofrecerla en el templo, pues solo se recibía la de Israel, ¿verdad? La de Jerusalén propiamente. Y también se había vuelto todo un mercado, se había llenado de cosas materiales. Y por eso Jesús arde en celo, dice, por la casa de su Padre. Y viene y los saca, dice que hizo con unos cordeles un látigo y los echó del templo. Esta escena no solo es un arranque de rabia de Jesús, que podría interpretarse así, en realidad es más bien un signo firme y contundente que Él está dando para hacer ver que lo más importante no es aquellas ofrendas que ellos hacían, ¿verdad?, matando unos bueyes, matando unas palomas para ofrecerlas como sacrificio. No es la ofrenda monetaria que daban para el templo. No es todas esas cosas que son secundarias en la vida, sino lo más importante es Dios. Por eso es por lo que iban, pero se había llenado de un montón de cosas. Y cuando los judíos le preguntan qué signos les da para decir que tiene autoridad de hacer lo que está haciendo, Jesús responde con algo que ellos no comprenden. Les dice que destruyan este templo y Él los reconstruirá en 3 días, refiriéndose al templo de su cuerpo. Vean qué importante, porque Jesús se ha hecho uno como nosotros. Se ha hecho también un hombre como cualquiera de nosotros y nos recuerda esa dimensión tan importante que tenemos desde nuestro bautizo. Cada uno de nosotros es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo que reside en nuestro ser, que ha descendido desde el bautismo, que luego en la confirmación lo recibimos en plenitud. Pero ¿qué pasa? Al igual que el templo de Jerusalén, este templo que es nuestro, que Dios mora en él, lo llenamos de todas estas cosas que no son importantes. Lo llenamos de esos afectos que nos esclavizan a lo material. Para los judíos, todos esos negocios era toda una industria ahí, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente importaba, lo habían dejado como una excusa para un negocio. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que es justamente eso lo que sucede. Le damos el amor, el lugar que le corresponde a Dios, a otras cosas que a la larga, si bien es cierto, las utilizamos en nuestra vida, nos sirven, son medios, pero de ahí no deberían de pasar. Y le quitamos ese lugar tan importante a Dios. Por eso, la pregunta que nos hace hoy Jesús, con este gesto tan importante, tan firme, tan perturbador, podríamos decir hasta cierto punto, de sacar todo aquello que no tiene que estar en el templo de Dios, es ¿qué necesitamos en esta Cuaresma nosotros purificar? Hoy en día está muy de moda esa cultura de desintoxicar, decimos, ¿verdad? Que voy a tomarme mi bebida detox porque así me desintoxico el cuerpo. Pero Jesús va más a profundidad. Él hace más una pregunta de qué necesitamos desintoxicar en nuestro ser, en nuestra vida. ¿Qué necesitamos purificar para darle verdaderamente el lugar que le corresponde a Dios? ¿Qué nos está esclavizando? Es otra forma como podríamos también plantear esta pregunta que hoy nos hace Jesús. Porque la alianza es justamente eso, una alianza de amor con Él que nos libera. No es para esclavizarnos, sino para liberarnos de la esclavitud. ¿Qué nos está esclavizando en nuestra vida en este momento en que nos encontramos? Las preocupaciones, los problemas, los miedos, las dificultades, los vicios. Esto es parte del camino de la Cuaresma. Y por eso es tan importante esta reflexión que hoy nos hace Jesús, pidiéndonos que hagamos desde nuestra casa, aunque tal vez no podamos, como en otros años, en otros momentos, hacer un retiro. En Cuaresma se suele hacer el retiro
cuaresmal, ¿verdad? Y tomar un día, apartarlo para poder hacer esta reflexión. Puede ser que ahora no podamos por la situación, pero aún así, apartemos el tiempo. Tomemos ese momento para poder encontrarnos profundamente con Jesús y con nosotros mismos. Y ante el rostro de Él, que nos ama, que ha entregado su vida por nosotros, que quiere forjar esa alianza profunda en nuestra vida, pidámosle y veamos qué necesitamos nosotros purificar, limpiar, dejar en nuestra vida, sacar. Puede ser incluso hasta ese gesto firme de echar como lo hizo Jesús. Y que sea el Señor el que tome ese lugar, que sea Él el que nos ayude a limpiar, porque muchas veces a nosotros es difícil hacer este cambio, hacer esta purificación. Pues pidámosle al Señor que nos ayude en esta Cuaresma a vivir profundamente este camino de purificación y que podamos también dejar de lado todas estas cosas que nos atan, que nos esclavizan, que están tomando el lugar de Dios y podamos darlo verdaderamente a Él, que es nuestro Creador, nuestro Padre, que es nuestro Señor. Que así sea. Nos ponemos en pie. En este tercer domingo de Cuaresma les invito a que juntos proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con humildad y espíritu agradecido, acerquémonos a Dios, que es compasivo y misericordioso, y supliquémosle que escuche los gemidos de su pueblo y manifieste su salvación. Digamos a cada invocación: sálvanos, Señor, y ten piedad. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por la Iglesia, que atraiga a todos los hombres a la fe, y convertidos a Jesucristo, den frutos de santidad y buenas obras, oremos. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los obispos, ministros y fieles todos, que cimentados en Jesucristo, agrademos a Dios viviendo conforme a nuestra vocación, oremos. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación, que se les manifieste la compasión y la misericordia de Dios a través de los gestos solidarios de sus hermanos que gozan de bienestar y de paz, oremos. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los enfermos, que experimenten la gracia y la ternura de Dios que los salva, oremos. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por nosotros y nuestra comunidad parroquial, religiosa, cristiana, que la celebración de los misterios de nuestra fe
nos haga cada vez más solidarios con todos los hombres y más sensibles a sus sufrimientos. Oremos. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón, por todas aquellas por las cuales ofrecemos nuestra Eucaristía, para que el Señor nos ayude en este camino de Cuaresma a purificar nuestra vida y darle el lugar que le corresponde, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Señor, tú que ves las necesidades de tu pueblo y conoces su deseo de salvación, escucha nuestras oraciones y manifiesta tu poder en cuanto con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, vivir queremos en actitud de plena entrega, con este pan y este vino, que son la vida verdadera. Hoy te ofrecemos nuestras manos como una ofrenda que te agrade. Recibe nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestras vidas. Vivir queremos como María, la admirable, la madre amada, que venció al mundo con amor, y dar por siempre paz y vida que viene del cielo. Dar por siempre paz y vida que viene del cielo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos plenamente a ser hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo
cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por este mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado voluntariamente a su pasión, tomó el pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, San Francisco de Sales, Santo Domingo Sabio y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Profesor Domingo, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos a todos ellos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos dichosos porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual.
Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su alma, su espíritu, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud a nuestra vida y que le des la gracia de recibir en este sacramento todo aquello que anhelamos para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra
en Dios mi Salvador, porque ha mirado en su hija la humildad. Todas las naciones me felicitarán,